Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Esta es la reflexión número 179 y el título de la reflexión de hoy es Enseña con tu vida. Las lecturas las encontramos en el primer libro de Timoteo, capítulos 4 al 6, el libro de Oseas, capítulo 14, versos del 2 al 10 y el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos del 1 al 18. Mira que a veces hablamos de Dios por lo que las personas muestran, porque cuando somos cristianos debemos mostrar eso que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero hoy la palabra nos invita a que no critiquemos y juzguemos al otro, sino que hagamos de nuestra vida un evangelio vivo, que permitamos que la palabra nos transforme y que la luz de Cristo crezca cada vez más dentro de nosotros y podamos ser esos embajadores del evangelio de la gracia, el verdadero evangelio, que podamos mostrar el amor que Cristo nos mostró en la cruz. Él murió por nosotros cuando aún éramos pecadores y a veces nosotros nos escandalizamos con los pecados de las personas, cuando hay que acogerlos y en el amor ellos se van dando cuenta porque es el Espíritu el que da convicción de pecado, no tú y no yo. Es el Espíritu Santo el que entra y les muestra. Si hay algo que decir, el Espíritu nos va a poner las palabras en amor. Porque cuando tú, por más que tengas la verdad, lo dices para matar a otros, no está la gracia en ti, no está Dios en ti. Porque Dios no destruye, Él viene a transformarnos. Primera Timoteo 4 es un manual que Pablo da para todos nosotros, donde advierte sobre las falsas doctrinas, promueve la vida devocional disciplinada y anima al joven Timoteo a liderar con integridad y ejemplo. Predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias, pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Y cómo podemos identificar si alguien está haciendo apostasía? Pues cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, cuando leemos la palabra y le pedimos al Espíritu Santo que esa palabra se haga carne en nosotros y que transforme nuestra manera de pensar. Si tú no estás arraigado en la palabra, tú no sabes qué es verdad y qué es mentira. Por eso es lo que he hecho énfasis en estos días, es a tener los fundamentos que nos da la palabra para poder identificar las artimañas del enemigo, para poder caminar en la luz, un buen ministro de Jesucristo. Si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal es poco provechoso, pero la piedad es provechosa para todo, pues cuenta con promesa para esta vida presente y para la venidera. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Y por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Mira, dice de todos los hombres, o sea, de todos. Si hoy
¿Hay alguna persona que no cree? Dios es el Salvador. ¿Qué necesita para recibir? Creer en Jesucristo. Pero tú crees y no estás viviendo como creyente. ¿Por qué? Porque sigues teniendo excusas. Porque no permites que el Espíritu Santo haga su obra en tu vida. Esto manda y esto enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Mira que esa promesa maravillosa es para todos. Si tú te esfuerzas en permanecer en Dios, si tú haces que la palabra te transforme y te puedas conducir en amor, puedas tener fe y vivir en pureza por la gracia que Dios derrama en ti, si dedicas tu tiempo a la lectura, a exhortar en el amor y a enseñar a otros la palabra, tú vas a llevar a otros a la luz. Cada uno tiene un don para mostrar el evangelio. Practica todos los días y Él te va a mostrar cuál es la manera que tú vas a trabajar para el reino. Y así te vas salvando a ti mismo y a todos los que te escuchen en tu casa, en tu trabajo. Llevas las buenas nuevas del evangelio. El Espíritu Santo usa a todos. Recuerda que en la Biblia el Espíritu Santo hizo que un burro hablara. Entonces puede hacer muchas cosas a través de nosotros. En Timoteo, la primera carta, capítulo 5, Pablo instruye a Timoteo sobre cómo mantener el orden, la justicia y el respeto en la iglesia. El capítulo detalla el cuidado a las viudas, el trato digno a los líderes y ancianos y la responsabilidad de los creyentes de honrar a su propia familia. Deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a un padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas con toda pureza como a hermanas. Honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, estos deben aprender primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque ante Dios esto es bueno y agradable. Mira que dice su propia familia primero, familia de sangre. La viuda que en verdad es viuda y que se ha quedado sola, espera en Dios y noche y día persevera en súplicas y oraciones, pero la que se entrega a los placeres está muerta en vida. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. En la lista deben figurar solo las viudas mayores de 60 años y que hayan tenido un solo marido, que cuenten con un testimonio de buenas obras, como haber criado hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los afligidos y practicado toda buena obra. Pero no admitas viudas más jóvenes, porque luego se rebelan contra Cristo y llevadas por sus deseos quieren casarse, con lo que incurren en condenación por quebrantar su primera fe. Además, aprenden a ser ociosas y a andar de casa en casa, y no solamente se vuelven ociosas, sino también chismosas y entrometidas y hablan de lo que no deben. Por eso quiero que las viudas jóvenes se casen y críen hijos que gobiernen su casa y no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado por seguir a Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga para no gravar a la iglesia. Así habrá lo suficiente para las viudas que en verdad lo son. Los ancianos que gobiernan bien deben considerarse dignos de doble honor, mayormente los que se dedican a predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario.
No admitas ninguna acusación contra un anciano a menos que hayan 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios y sin actuar con parcialidad. No impongas a nadie las manos con ligereza ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, ya no bebas agua, sino que toma un poco de vino. Los pecados de algunos hombres se hacen evidentes antes de que ellos sean llevados a juicio, aunque a otros se les descubrirá después. De igual manera, las buenas obras se hacen evidentes y aún las que son diferentes tampoco pueden permanecer ocultas. Mira que a veces cuando aquí la palabra dice que hay que reprender, sí, es verdad, o sea, si tú ves a alguien que está en un error, tú en el amor debes decirle, pero en el amor. No es que hagamos un escarnio público para que alguien sienta vergüenza, no es la forma, porque cuando vino la mujer adúltera, Jesús que dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, mientras él escribía. Esperó un momento y preguntó, ¿dónde están los que te acusan? Dijo, ninguno. Dijo, yo tampoco. Entonces, si Jesús no acusó a la mujer adúltera, ¿por qué nosotros, pensando que estamos reprendiendo, estamos acusando y juzgando? Él nunca señaló el pecado. Mira que Jesús, cuando se encontró con la mujer samaritana, le dijo, tráeme a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Ya reconoció. Y él ahí sí le dijo, pero la fue llevando a ella que reconociera su pecado, no la acusó. Entonces hay que ver la palabra iluminada a través de lo que Jesús también hizo. Y es el Espíritu el que nos da esa sabiduría. No es nuestras capacidades intelectuales, no. Es el Espíritu Santo que nos conecta con Dios Padre, y toda esa sabiduría viene hacia nosotros para poder comprender lo incomprensible que es Dios. Primera de Timoteo 6 es el capítulo final de la carta donde Pablo aconseja a su discípulo Timoteo. El texto aborda 4 temas claves: el comportamiento laboral, los peligros del falso evangelio y la codicia, el llamado a la buena batalla espiritual y una advertencia final para los ricos. Todos los que están sujetos a esclavitud consideren a sus amos dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no deben considerarlos menos por ser hermanos. Al contrario, deben servirles mejor, ya que los que se benefician de su buen servicio son creyentes y amados. Esto debes enseñar y exhortar. O sea, cuando tienes un jefe, considéralo digno y darle honra. Porque si nos decimos cristianos, debemos mostrar esos valores cristianos. Y si Dios ha puesto a alguien a que te gobierne, tú debes honrar eso, trabajar, hacerlo como si fuera para el Señor. Piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se aviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponde a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas y las disputas necias de hombres de entendimiento corrupto y privados de la verdad, que hacen de la piedad una fuente de ganancia. De esa gente apártate. O sea, la piedad, la bondad, eso es algo que se da cuando tú estás lleno de Dios. Pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Y qué es el contentamiento? Estar en paz, en gozo y en tranquilidad con lo que hoy tenemos. Porque cuando eso es así, tú puedes dar de lo que tienes. Porque la viuda dio las 2 monedas que tenía para vivir.
Pero nosotros cuando no estamos en contentamiento, no damos, no somos generosos, porque pensamos que al dar se nos va a acabar. Y resulta que si le das a un pequeño, Dios te va a recompensar. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en las trampas de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Cuando tú quieres tener para ti, cuando quieres tener para llenar tus arcas y ves una necesidad y no la suples, ni en tu familia, ni alguien cercano o alguien en la calle, eso Dios lo aborrece, porque Dios es un Dios generoso que se entregó. Y todo lo que nosotros tenemos no nos pertenece, le pertenece a Él. Él es el dueño del oro y de la plata, de todo cuanto existe. La buena batalla de la fe. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Presenta la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna, la cual también fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos, delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, te mandó que mantengas el mandamiento inmaculado e irreprensible hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que es inmortal y que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, que atesoren para sí mismos un buen fundamento para el futuro, que se aferren a la vida eterna. Encargo final de Pablo a Timoteo. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las pláticas profanas acerca de cosas vanas y los argumentos de la falsante llamada ciencia, la cual algunos profesaron y se desviaron de la fe. Que la gracia sea contigo. Amén. La ciencia hay que verla a través del lente de Dios, porque Él es el hacedor y creador de todo. La ciencia nos ayuda a comprender muchos misterios de la naturaleza, pero la ciencia no debe desplazar. Y a veces los científicos se creen saberlo todos porque conocen algo de los misterios de la ciencia, pero no es así. Es Dios el que le da sentido a todo. Oseas 14, 2:10 es un llamado apasionado de Dios al arrepentimiento y a una promesa de restauración incondicional. Dios nunca te pone condiciones. Él quiere que tú cambies y te está dando el tiempo para hacerlo. Dios insta a su pueblo a abandonar la idolatría y dejar de confiar en alianzas humanas. A cambio, Él promete sanar sus heridas, amarlos generosamente y hacerlos florecer de nuevo. Mira qué maravilla, el Señor no ve nuestro pasado, Él ve el futuro lleno de esperanza que tiene para nosotros y nos va a hacer florecer si se lo permitimos. Vuelve al Señor y con las mejores palabras suplicantes dile: no te fijes en nuestra maldad, mira lo bueno en nosotros. La ofrenda que te traemos son las palabras de nuestros labios. Los asirios no nos librarán, ni montaremos en caballos, ni jamás volveremos a decir a esos ídolos que nosotros mismos hicimos: ustedes son nuestros dioses, porque solo en ti encuentra misericordia el huérfano. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ellos. Yo seré para Israel como el rocío, y él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Sus ramos se extenderán y su esplendor será como el del olivo y su perfume será como el del Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra.
serán vivificados como el trigo, florecerán como la vid y su aroma será como el vino del Líbano. Dime, Efraín, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Soy yo quien te atiende y te mira. Soy yo para ti como verde ciprés. Solo en mí encuentras tu fruto. ¿Hay alguien lo bastante sabio para entender esto? ¿Hay alguien con inteligencia para reconocerlo? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos los seguirán, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Mira lo que nos dice Dios hoy. ¿Hay alguien sabio para entender que solamente en Dios podemos florecer? ¿Hay alguien con inteligencia para reconocer a Dios y lo que Él quiere? Un arrepentimiento genuino para volver a sus caminos y a sus brazos de amor es aceptar lo que Cristo hizo. ¿Y tú, cuál es la respuesta que hoy le das a tu Señor? Juan 20, del 1 al 18, se relata el descubrimiento de la tumba vacía y la primera aparición de Jesús resucitado. María Magdalena, al ver la tumba vacía, avisa a Pedro y a Juan. Tras ellos inspeccionar el lugar, Jesús se le aparece a María y la comisiona como la primera testigo de la resurrección. La resurrección. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, al que había llegado primero al sepulcro, y al ver todo eso creyó. Y es que aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos, y los discípulos volvieron a sus casas. Jesús se aparece a María Magdalena, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a donde están tus hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mí, Dios, y a Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él había dicho estas cosas. Mira que Pedro y Juan llegaron y vieron la tumba vacía, pero no se quedaron para saber qué era lo que había pasado. En cambio, María Magdalena, profundamente consternada porque la tumba estaba vacía, se quedó y pudo ver. Pero veamos algo, que Dios es un Dios cercano, porque cuando le dijo mujer, María no lo reconoció, pero cuando él le dijo María, ella supo que era Jesús, porque Él es el pastor y nosotros entendemos y escuchamos la voz de Jesús. Por eso cuando tú has aceptado a Dios, Él es el que te habla, Él es el que te guía. A veces nos volvemos demasiado místicos y satanizamos todas las voces, pero ten la seguridad que si tienes un corazón orientado a Dios, Él te está hablando y tú puedes discernir cuando no es la voz de Dios. O sea, si son cosas que no son de la luz, que no son para hacer bien, pues obviamente no son de Dios, pero si son cosas para beneficio de otros, es Dios el que te habla. Dios conoce tu nombre,
cuando tú vas, cuando tú lo conoces íntimamente, Él te llama por ese nombre. Ve todos los días a los pies del Maestro. Ve todos los días para que seas transformado y se te revele todo lo que Dios tiene para ti. Y mira que lo hizo con una mujer. Hay algo que yo he escuchado mucho, es que cuando Dios busca a las mujeres, Él va donde ellas están. Pero cuando Dios va a hablar con el hombre, lo hace subir a la montaña. Mira la cercanía que Dios tiene con nosotras las mujeres. Por eso nosotras somos las orantes, las que sostenemos a los esposos en oración. ¿Ves la importancia de que las mujeres oremos por nuestras familias? Porque nosotros somos más sensibles al espíritu, porque somos más emocionales. Pero nuestra oración siempre llega, nuestra oración es escuchada. Nunca una oración se devuelve vacía, nunca. Solo que hay un tiempo para cada cosa. Y hoy la palabra nos ha invitado a que seamos ese evangelio vivo. ¿Tú hoy qué le dices a Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Tú muestras realmente el amor de Dios en todas las áreas de tu vida, en todos los lugares donde Dios te permite estar? ¿O qué es lo que estás mostrando? Mira que una sola mirada, un solo gesto, una palabra, todo eso, detalles muestran amor o desamor. Entonces pidámosle al Espíritu que nos examine, porque nosotros no nos vemos, pero Él nos permite vernos en nosotros. Podamos ver todas esas cosas que aún no dejan que se vea el rostro de Cristo, para que Él nos ayude a transformarlas, nos muestre el camino para poder ser libres de eso y podernos llenar de el amor que Él tiene para nosotros y para darle a otros. Y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús oramos y le pedimos al Espíritu Santo que siga transformando nuestra vida, que nuestra vida sea un ejemplo vivo de la gracia y la misericordia de Dios, que todo lo que se haga en lo secreto lo podamos mostrar en público y que siempre llevemos la buena nueva del Evangelio, que se trata de siempre mirar al resucitado cara a cara. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.